Soy un hombre de 25 años y esta experiencia aterradora ocurrió el año pasado cuando decidí tomar unas vacaciones solo. Afortunadamente, uno de mis amigos tenía una cabaña cerca del área que planeaba visitar, lo que resultó ser una bendición en términos de ahorro de dinero. La cabaña era un lugar del que mi amigo hablaba a menudo y del que había visto numerosas fotos. Se describía como el lugar más acogedor y relajante del mundo, justo lo que anhelaba durante mis vacaciones. Sin embargo, poco sabía que este retiro se convertiría en una pesadilla. La cabaña estaba ubicada en una zona aislada, a unos 40 minutos del pueblo más cercano. El aislamiento añadía a su encanto, aunque gran parte de ese tiempo se consumía navegando por un camino de tierra lento. Al llegar, no pude evitar quedarme de pie afuera durante lo que debió haber sido una hora, contemplando la distancia, saboreando la serena belleza de la naturaleza y el abrumador silencio. Una vez que comenzó a oscurecer, decidí preparar una cena temprana y disfrutar de un rato en mi teléfono. A medida que se acercaba la tarde, decidí aprovechar al máximo la luz del día restante con un corto paseo. Había varios senderos pequeños adyacentes a la cabaña que habían llamado mi atención antes. Le envié un mensaje de texto a mi amigo para verificar si estos eran realmente senderos y si eran seguros para explorar. Me aseguró que no había nada de qué preocuparse y mencionó que el más cercano detrás de la cabaña llevaba directamente a través del bosque. Esto me pareció perfecto, así que me puse las botas de caminar y emprendí el sendero. No era el camino más suave, pero estaba lejos de ser desafiante, y me sentí confiado de que no me perdería. Mi principal preocupación era desviarme del sendero, así que caminé durante unos 30 minutos, sumergiéndome en el entorno natural y dejando vagar mi mente. Entonces algo inquietante ocurrió. Escuché un ruido que me hizo detenerme en seco. Era el sonido de la voz de un hombre, fuerte y áspera, pero parecía venir de la distancia. Escaneé los bosques a mi alrededor tratando de localizar la fuente de la voz, pero no pude ver a nadie. La voz habló de nuevo, esta vez desde algún lugar a la derecha del sendero, pero aún oculta a mi vista. Sonaba como si el hombre estuviera hablando enojadamente, posiblemente gritando a alguien, aunque no podía entender el idioma. Una sensación de inquietud me invadió. No sabía si había otras cabañas o casas cercanas, por lo que no podía determinar si era normal que alguien estuviera en esta área. Lo extraño era que no estaban en el sendero. Escuché durante unos minutos más, oyendo la voz del hombre repetidamente, pero nadie respondió audiblemente. Al menos no lo suficientemente alto como para que yo lo discerniera. Eventualmente, mi curiosidad me ganó, y me acerqué cautelosamente a donde venía la voz, tratando de permanecer oculto. No quería revelar mi presencia, solo quería asegurarme de que nada estaba seriamente mal. Cuidadosamente mantuve un ojo en el sendero mientras me adentraba más en el bosque, pero cuando me acerqué a la fuente de la voz, toda la charla y los gritos cesaron abruptamente. Un escalofrío comenzó a invadirme. Sentí que algo estaba terriblemente mal y estar solo en el bosque ahora era el último lugar en el que quería estar. El sol se hundía gradualmente bajo el horizonte, proyectando sombras espeluznantes a través de los árboles, y fue mi señal para abandonar mi búsqueda y regresar a la seguridad de la cabaña. Aceleré el paso, mis pasos resonando a través del bosque tranquilo. De repente, escuché el crujido inconfundible de las hojas detrás de mí. Giré la cabeza rápidamente, pero las sombras danzantes creadas por la luz menguante dificultaban ver claramente. Alguien corría y parecía que se acercaba a mí desde algún lugar en el bosque, no muy lejos. Un pánico me invadió y de inmediato giré y corrí el resto del camino de vuelta a la cabaña. Una vez dentro, cerré con llave todas las puertas y ventanas. Miré por la ventana trasera y, para mi horror, vi a un hombre con una gruesa sudadera acercándose a la cabaña. Sostenía algo en su mano y estaba claro que sus intenciones estaban lejos de ser benignas. En un momento de desesperación, agarré mis llaves y corrí hacia mi coche, estacionado en el frente de la cabaña. Me alejé a toda prisa sin ver a nadie persiguiéndome. Cuando finalmente hablé con mi amigo sobre el incidente, reiteró que nadie debería haber estado en esa área. La identidad del hombre y la razón de su presencia en el bosque quedaron como un misterio, pero una cosa era cierta. Si me hubiera quedado en esa cabaña, podría no haber sido visto nunca más. De nuevo estaba acampando en un bosque familiar en Colorado,
un lugar que había visitado innumerables veces a lo largo de los años. Mi casa estaba a un par de horas de distancia, pero siempre encontraba consuelo en esta naturaleza salvaje, viniendo cada par de meses cuando el clima era agradable. Este viaje en particular comenzó como cualquier otro. Había montado mi campamento y ya había pasado 2 días completos aquí, enfocándome en tareas mundanas como acomodar mi tienda y pescar en el río cercano. El tercer día decidí emprender una caminata justo al norte de mi campamento. No había senderos designados en esta área, pero confiaba en mi conocimiento de los puntos de referencia cercanos y tenía todo el equipo necesario para asegurarme de no perderme. Así que comencé mi caminata, simplemente disfrutando de la serenidad del bosque. El sol estaba alto en el cielo, proyectando sombras moteadas a través de los árboles y el único sonido era el suave crujir de las hojas bajo mis pies. A medida que subía más la montaña, noté algo inquietante. Una columna de humo que se elevaba detrás de mí. Parecía originarse en un punto bastante cerca de mi campamento. Mi corazón se aceleró y ajusté apresuradamente mi rumbo para obtener una mejor vista. Forzando la vista pude distinguir la ominosa columna de humo, pero estaba claro que lo que estaba ardiendo estaba en mi campamento o cerca de él, oculto dentro del denso matorral de árboles. La preocupación me carcomía mientras me apresuraba a volver, mis pensamientos corriendo con las posibilidades. ¿Había dejado un fuego ardiendo? Pero no. Recordaba claramente haberlo apagado antes de mi caminata. Cuanto más me acercaba, a unos 400 metros de la fuente del humo, más evidente se hacía que no provenía directamente de mi campamento. Mi alivio estaba matizado por el misterio. Algo estaba ardiendo cerca, pero el bosque que rodeaba mi campamento permanecía intacto. Al regresar encontré todo en mi campamento sin alteraciones y sin señales de fuego o angustia. Desconcertado razoné que debió haber sido la fogata de alguien más. Era una coincidencia extraña que alguien estuviera en esta ubicación exacta, considerando que no había senderos establecidos que llevaran aquí. Una punzada de inquietud me invadió al pensar en encontrarme con extraños en la naturaleza, así que decidí quedarme y tratar de olvidar el extraño incidente, esperando que fuera solo un suceso pasajero. Continué con mi día, ocupado en varias tareas de campamento y actividades de ocio, intentando sacudirme el malestar que se había instalado dentro de mí. Pasó el tiempo, quizás 1 hora o algo así, y eché un vistazo casual a mi alrededor. Fue entonces cuando ocurrió. Mi cuerpo se tensó y mi corazón saltó a la garganta. Allí, de pie entre los árboles, había un hombre. Apareció de la nada, su presencia completamente inesperada. No podía imaginar cuánto tiempo había estado allí, observándome. Vacilé, luego levanté mi brazo en un saludo nervioso, esperando un reconocimiento amistoso, pero el hombre no respondió. Estaba demasiado lejos para discernir si me estaba observando, pero sin duda estaba de frente a mi campamento. Mi miedo inicial disminuyó ligeramente y volví a mis actividades, aunque con un ojo inquieto ocasionalmente dirigido en su dirección. Permaneció enraizado en ese mismo lugar, una figura solitaria en el bosque, durante casi 15 minutos. El silencio a nuestro alrededor se volvía opresivo mientras reflexionaba sobre su intención. Luego, tan repentinamente como había aparecido, desapareció. Esto me envió un escalofrío por la espina dorsal, dejándome con una sensación inquietante de que algo andaba terriblemente mal. Su presencia inexplicable carcomía mis pensamientos. Esperé unas horas más, vigilante y cauteloso, escaneando los alrededores en busca de cualquier señal más del extraño. Pero el bosque permanecía extrañamente tranquilo, desprovisto de cualquier perturbación. A medida que el sol comenzaba su descenso más allá del horizonte, decidí refugiarme en la seguridad de mi tienda, esperando que la noche trajera claridad a los extraños eventos del día. Sentado fuera de mi tienda, encendí un fuego, cuyo cálido resplandor me proporcionaba una lanza de confort. Perdí la noción del tiempo, absorto en mis pensamientos y en la luz parpadeante del fuego. Debió haber pasado 1 hora o algo así, cuando noté otra luz parpadeante a mi izquierda. No era la luz de mi fogata, sino de otra fuente, una fogata situada en lo profundo del bosque. Curiosamente no estaba en la dirección de donde había visto el humo más temprano en el día, sino más cerca de donde había observado al hombre misterioso. Mi inquietud regresó y observé atentamente la distante fogata. Extrañamente parecía abandonada, sin señal de nadie que la atendiera. Escaneé la oscuridad circundante,
mis sentidos en alerta máxima. Fue entonces cuando lo vi, un rostro parcialmente oculto detrás de un arbusto, a solo 3 o 4 metros de distancia. Un pánico me invadió, mi corazón latiendo con miedo mientras miraba fijamente a la figura. Era como si la figura no creyera que yo podía verla, pero nuestros ojos se trabaron en un tenso enfrentamiento. Tragué saliva, mi cuerpo temblando, y no pude apartar la mirada de ese rostro. La figura permanecía completamente quieta, agazapada detrás de la cobertura del matorral. Di unos pasos cautelosos hacia atrás, colocando la fogata entre nosotros. Mis ojos seguían fijos en la enigmática figura, mi mente acelerada, tratando de descifrar sus intenciones. Durante una media hora excruciante, nos miramos fijamente. Ninguno de nosotros movió un músculo. Mi corazón latía fuerte en mis oídos. La tensión en el aire era palpable. Luego, sin previo aviso, la figura comenzó a retirarse lentamente, desvaneciéndose en los oscuros recovecos del bosque. Permanecía agachada y se movía en silencio, desapareciendo cada vez más entre los árboles, hasta quedar completamente oculta por las sombras. Me quedé enraizado en el lugar, con los ojos muy abiertos mirando en todas direcciones, mis oídos esforzándose por captar cualquier sonido. La noche se arrastraba. El silencio espeluznante me envolvía. Finalmente, cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a atravesar el bosque, decidí que tenía que irme. Algo sobre la situación se sentía cada vez más peligroso, y no tenía intención de descubrir la verdadera naturaleza de las intenciones del extraño. Con prisa empaqué mis pertenencias y me dirigí hacia mi coche, mis pasos resonando fuertemente en la quietud del bosque. No podía sacudirme la sensación de haber escapado por poco de algo siniestro. Lo que estaba sucediendo allí era demasiado sospechoso, y mi instinto me decía que quedarme más tiempo solo invitaría al peligro. Mi amigo Ryan y yo vivíamos en un acogedor pueblo pequeño justo en las afueras de Seattle. En los últimos años, ambos nos habíamos vuelto apasionados del camping y las caminatas, pero había algo único y cautivador en montar un campamento en la naturaleza, sumergiéndonos en lo salvaje y viviendo entre las criaturas del bosque. Era una conexión con la naturaleza que resonaba profundamente dentro de nosotros. El incidente fatídico ocurrió en el otoño de 2019. Habíamos planeado meticulosamente un viaje de camping típico no muy lejos de nuestro pueblo natal. Sin embargo, debido a la naturaleza errática de nuestros horarios de trabajo, fue necesario realizar algunas maniobras intrincadas para encontrar el momento perfecto. En los días previos al viaje, mi gerente, a regañadientes, retrasó mis días libres solicitados por un día, desordenando nuestros planes. Informé a Ryan de este desafortunado giro del destino, pero él, imperturbable en su manera despreocupada, me aseguró que él iría al campamento y pasaría la primera noche solo. Insistió en que disfrutaría de la soledad, y quién era yo para interponerme en su aventura. Él me envió un mensaje tan pronto como llegó al campamento y montó todo, informando que todo estaba bien. A la mañana siguiente, empaqué mi equipo y conduje para encontrarme con él. Nuestro campamento elegido no era popular, principalmente porque había muchas otras opciones cercanas. Sin embargo, tenía un sendero bien mantenido que conducía a un área despejada designada para campistas. Estaba lejos de ser un lugar aleatorio en el bosque. A medida que me adentraba más en el bosque, intenté enviarle un mensaje de texto a Ryan para confirmar nuestro encuentro, pero pronto perdí la señal del móvil. Al principio no fue demasiado alarmante, ya que las caídas de señal eran comunes en estas áreas remotas. Sin embargo, a medida que avanzaba me di cuenta de que no había recibido ningún mensaje de él. Lo atribuía a posibles problemas de servicio o un fallo en mi teléfono, dado el sinfín de razones por las que los mensajes podrían no entregarse. Al llegar al campamento, inmediatamente sentí que algo estaba mal. «¡Ryan!», grité, buscando en la tienda y sus alrededores, pero no había rastro de él. Inicialmente no estaba demasiado preocupado. Había numerosos lugares a los que podría haber ido, como un río cercano para pescar o un par de senderos con vistas impresionantes. Podría haber estado en cualquier lugar. Dejando mi mochila a un lado, procedí a montar mi propia tienda. Luego encendí un fuego para calentar algo de comida enlatada que había traído. Solo era mediodía, y si Ryan había ido de excursión, no volvería hasta más tarde en la tarde.
A medida que el reloj se acercaba a las 5, mi ansiedad creció. Forzaba la vista intentando discernir alguna huella de zapatos discernible que indicara su paradero, pero el suelo del bosque estaba lleno de huellas que llevaban en todas direcciones. Aún sin servicio de teléfono me enfrentaba a opciones limitadas para localizar a Ryan. Mi única opción lógica era quedarme y esperar a que regresara. Sin embargo, a medida que el sol se sumergía por debajo del horizonte, la idea de que él regresara caminando en la oscuridad era inquietante. Añadí más madera al fuego y me senté, desgarrado entre la esperanza y el temor. Pasaron las horas y mi miedo escaló. ¿Se había lesionado? ¿Estaba perdido o simplemente disfrutando de una caminata prolongada? Mi mente corría con innumerables posibilidades y entonces, justo cuando la noche comenzaba a caer, un parpadeo de luz captó mi atención a unas cuantas árboles de distancia. La luz se movía de manera errática, como si alguien caminara con ella, y parecía estar cerca de uno de los senderos. Un alivio me recorrió, convencido de que era Ryan. La luz se acercó, haciéndose más brillante, y pude oír pasos lejanos. Ryan, llamé de nuevo, mi voz temblando. Los pasos se detuvieron abruptamente y la luz se apagó. Un silencio envolvió el bosque. Repetí su nombre, pero no hubo respuesta. Ningún movimiento. Un nudo se apretó en mi estómago y el miedo me arañó. Miré hacia la oscuridad durante lo que pareció una eternidad, esforzando mis sentidos. Pasó una hora durante la cual no oí nada más que los sonidos ambientales del bosque. No había señales de la persona que había llevado la luz y una inquietud creciente se apoderó de mí. No pude sacudirme la sensación de que alguien estaba ahí fuera, observándome. En ese momento, no pude quedarme más tiempo. Un instinto primordial me instó a irme y buscar ayuda. Rápidamente empaqué mis pertenencias, todo el tiempo manteniendo un ojo cauteloso en mis alrededores. No creía que me siguieran mientras me dirigía de vuelta sin más incidentes. Sin embargo, no fue hasta el día siguiente que la policía pudo ayudarme. Al volver al campamento encontramos todo exactamente como lo había dejado. Las tiendas, el fogón, el equipo, todo intacto. Pero Ryan seguía desaparecido. Las autoridades rastrearon sus últimos movimientos conocidos, mostrando que se había desviado de uno de los senderos, acompañado por otro conjunto de huellas de zapatos. Desafortunadamente, el rastro de Ryan se enfrió y la búsqueda no dio resultados. La creencia predominante era que había sido llevado por la misma persona que había encontrado esa noche espeluznante en el bosque. Es un pensamiento inquietante, preguntándome si las cosas podrían haber resultado diferente si hubiera estado allí con él ese primer día, o si yo también habría desaparecido en el bosque. Era principios de septiembre, y decidí llevar mi caravana a un viaje de campamento entre semana. Los bosques justo afuera de mi casa tenían muchos caminos de tierra lo suficientemente grandes como para que mi camión con la caravana acoplada pudiera pasar, así que me encontraba quedándome allí algunas noches varias veces al mes. Mi lugar favorito estaba al final de un pequeño sendero que llevaba a un lago aislado. Este lago era vasto, pero el lugar que siempre elegía era demasiado aleatorio para que la mayoría de las personas se aventuraran en él. Esa mañana en particular, desacoplé la caravana de mi camión y preparé mi mochila para una caminata. Aunque no había senderos marcados, caminar a lo largo del lago siempre parecía una apuesta segura para evitar perderme. A solo unos minutos a pie de mi caravana, tropecé con algo increíblemente extraño. Era una caravana incrustada entre un par de árboles, luciendo rústica y vieja, casi como si hubiera estado aquí durante años, pero yo había pasado por este camino antes, y definitivamente no estaba aquí la última vez. Alguien debió haberla movido aquí recientemente. Dudé, manteniendo mi distancia, tratando de discernir si había algún signo de que alguien viviera allí. Honestamente, solo mirarla me dio la sensación de que estaba escondida a propósito, quizás para encubrir algo. Por lo que podía ver, no mostraba signos de habitación reciente, alimentando aún más mis sospechas. ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de mover una caravana desgastada a través del bosque hasta un área tan aislada? Mi instinto me decía que me fuera, pero había algo en eso que me atrajo en contra de mi mejor juicio. Me acerqué a la caravana y golpeé su puerta. Nadie respondió y no hubo movimiento desde adentro. Toqué una vez más, aún recibido por el silencio, así que me fui y caminé de regreso a mi caravana. La caravana me rondó los pensamientos durante varias horas,
mientras me sentaba afuera cuidando mi fogata. Sin embargo, al ponerse el sol y llenarse el cielo de estrellas, logré disfrutar de mi noche sentado en una pequeña silla, mirando hacia arriba a la noche tranquila. Me sobresaltó el inconfundible sonido de pasos crujientes de hojas detrás de mí en el bosque. Me giré y vi una luz moviéndose de manera constante entre los árboles, mientras quienquiera que fuera se acercaba al lago. Era increíblemente extraño ver a alguien por aquí. Mantuve mis ojos en ellos, pero de repente la luz se apagó. Me esforcé por ver a través de la oscuridad, buscando cualquier movimiento, pero no había nada. Luego, los pasos leves comenzaron de nuevo, acercándose en mi dirección y tratando de ser lo más silenciosos posible. Me levanté, mi corazón latiendo fuertemente, y grité: «Hey, ¿qué quieres?». Los pasos se detuvieron y sentí como si estuvieran a solo unos metros de mí. Esperé ansiosamente una respuesta o cualquier signo de movimiento, pero no hubo nada durante lo que pareció una eternidad. Finalmente los pasos comenzaron a retroceder, desvaneciéndose en el bosque. Junté 2 y 2 y me di cuenta de que la persona misteriosa se dirigía en dirección a la caravana abandonada. Después del encuentro extraño y mi inquietud por la caravana, no tenía intención de quedarme la noche. Empaqué apresuradamente, volví a acoplar mi caravana al camión y encendí mis luces altas mientras conducía con cuidado por el sendero. Tomó un tiempo, pero finalmente salí de allí. Una vez a una distancia segura, decidí llamar a la policía para informar sobre el extraño comportamiento del hombre misterioso y la caravana rara. A la mañana siguiente guié a 2 oficiales hasta la ubicación de la caravana, pero para mi sorpresa, había desaparecido. Lo que fue aún más desconcertante fue que había senderos claros en el suelo mostrando que la caravana había sido arrastrada todo el camino hasta el lago, donde las marcas se desvanecían en la orilla del agua. Lo que sea que esa caravana había ocultado, ahora yacía en el fondo del lago, completamente inaccesible. Nunca se encontraron pruebas que justificaran la recuperación de la caravana, dejando el misterio sin resolver. Es aterrador pensar en lo que ese hombre podría haberme hecho si me hubiera atrapado junto a la caravana en la que estaba escondido. Desafortunadamente siempre estaré atormentado por el enigma de lo que había detrás de eso. Fui de acampada con un amigo de la universidad, a quien llamaré Esteban para proteger nuestra privacidad. Habíamos sido amigos durante poco menos de 1 año, y ambos disfrutábamos del bosque y las caminatas, pero nunca habíamos pasado la noche en la naturaleza antes de esta aventura, que tuvo lugar durante las vacaciones de primavera en nuestra escuela, y que habíamos estado planeando durante un tiempo. Elegimos cuidadosamente un sendero que conocíamos, y teníamos una idea básica del área donde íbamos a acampar. El día del viaje salimos sin pensarlo 2 veces. Estábamos emocionados de ver que no había nadie más en el sendero. De hecho, habíamos elegido este sendero específico porque nunca estaba muy concurrido. El sendero nos llevó unos 10 kilómetros dentro del bosque, antes de llegar al área general donde queríamos montar el campamento. Después de montar nuestras tiendas, preparamos una pequeña comida justo antes de que el sol estuviera a punto de desaparecer detrás del horizonte. Esteban y yo recogimos algunas piedras grandes y palos para hacer una fogata, y la encendimos justo cuando se oscureció. Irresponsablemente, habíamos traído un paquete de cervezas y comenzamos a beber mientras hablábamos, y simplemente pasábamos el rato junto al fuego. Tuvimos algunas buenas conversaciones y nos divertimos, pero un par de horas después, estábamos listos para irnos a dormir. Apagamos el fuego y luego entramos en nuestras tiendas para acostarnos. Realmente me dormí muy fácilmente debido a los sonidos relajantes de la naturaleza, pero a lo largo de la noche me despertaba constantemente. No fue debido a ningún ruido específico, sino que simplemente despertaba sobresaltado por alguna razón. Supuse que era solo porque no estaba acostumbrado a estar en el bosque de noche, pero aún así me dejó una sensación incómoda. Luego, en quizás mi 4ª o 5ª vez despertándome, escuché la cremallera de la tienda de Esteban. Pensé que probablemente saldría a usar el baño o algo así, pero solo dio unos pasos hasta que lo escuché abrir su mochila y comenzar a buscar algo. Pasaron otros 30 segundos o más sin otros ruidos. Era como si simplemente estuviera parado justo fuera de su tienda. Mi curiosidad se apoderó de mí y me senté, y finalmente desabroché mi tienda y miré hacia afuera. Tan pronto como comenzó el sonido de mi cremallera,
Escuché los pasos de Esteban alejarse rápidamente del frente de mi tienda. Para cuando saqué la cabeza, Esteban se agachó rápidamente y metió algo de vuelta en su mochila. Luego se giró y me miró con una cara preocupada. ¿Está todo bien?, pregunté, sintiendo un escalofrío subir por mi columna. Él me miró por un momento, luego asintió con la cabeza. Algo de esto inmediatamente se sintió mal. Salí de mi tienda y me levanté, preguntándole qué estaba haciendo afuera. Respondió diciendo que tenía problemas para dormir y que simplemente salió a tomar un poco de aire fresco. Pero mientras hablaba, miré hacia abajo hacia su mochila. Sobresaliendo de la parte superior estaba el extremo trasero de una pistola. Sentí que mi cara se ponía blanca mientras miraba de nuevo a Esteban e intentaba ocultar mi reacción, pero él ya sabía lo que había visto. Nos quedamos mirándonos el uno al otro durante unos extraños segundos antes de que él se girara y volviera a entrar en su tienda, sin decir otra palabra. Nunca lo había visto actuar así antes y su cara delataba que era culpable de algo. Ya era extraño que nunca me hubiera dicho que traería un arma, pero la forma en que actuaba lo hacía aún más inquietante. Me quedé despierto el resto de la noche, sentado en el suelo fuera de las tiendas y esperando que saliera el sol. Cuando lo hizo, empaqué todo y me fui. Después de ese día, Esteban nunca me contactó, lo que supongo que demuestra que algo estaba pasando esa noche. No sé con certeza qué habría pasado o por qué habría ocurrido, pero sé que tuve suerte de salir de allí antes de averiguarlo. El recuerdo de esa noche escalofriante en la naturaleza todavía me persigue, y no puedo evitar preguntarme qué secretos estaba escondiendo Esteban en la oscuridad del bosque. Siempre me he sentido atraído por la naturaleza salvaje, como si me estuviera llamando, susurrándome secretos que anhelaba comprender. Así que cuando decidí ir a acampar solo en un bosque a 1 hora de mi casa, sentí que finalmente estaba respondiendo a ese llamado. Era solo por una noche, una breve escapada del ruido y el caos de la vida cotidiana. No era un campista experimentado, pero pensé, ¿qué tan difícil podría ser? Después de todo, era solo una noche. La noche antes del viaje apenas pude dormir. Estaba demasiado emocionado imaginándome rodeado de árboles en silencio, con nada más que el cielo arriba y la tierra abajo. En mi habitación, rodeado de lo familiar y mundano, la aventura que me esperaba parecía un sueño esperando hacerse realidad. Empaqué mi mochila con lo esencial: una tienda de campaña, un saco de dormir, algo de comida y una linterna. No me molesté con un mapa, planeaba quedarme en el sendero y era solo por un día. El sol apenas estaba asomando por el horizonte cuando salí. El viaje fue tranquilo, un preludio relajante para la aventura. Bajé las ventanas dejando que el fresco aire matutino llenara el auto, llevando consigo la promesa del día que se avecinaba. El camino serpenteaba por el campo, cada curva revelaba un paisaje más hermoso que el anterior. Mi corazón latía con emoción y un toque de nerviosismo cuando llegué al bosque. Los primeros rayos de sol se filtraban entre los árboles, arrojando un resplandor dorado en el sendero por delante. Pero mi corazón se hundió un poco cuando vi varios autos estacionados al lado del sendero. No quería compartir esta experiencia con extraños. Quería soledad, estar solo con mis pensamientos y los sonidos de la naturaleza. Así que seguí conduciendo, buscando un lugar menos popular. Un poco más adelante encontré otro sendero. Era estrecho, apenas un camino de tierra que se adentraba en el corazón del bosque. No había autos, no había signos de personas. Era perfecto. Estacioné mi auto a cierta distancia y volví caminando al inicio del sendero, mi mochila sintiéndose más pesada con cada paso. El sendero me dio la bienvenida como a un viejo amigo, su camino sombreado por imponentes árboles, el aire fresco lleno con el aroma a pino y tierra. Comencé a caminar. Mis pasos eran el único sonido en la tranquila mañana. El bosque parecía abrazarme, su dosel una cubierta protectora. Caminé durante horas, perdido en la belleza a mi alrededor. El terreno era en su mayoría plano, lo que hacía que la caminata fuera fácil, pero estaba tan hipnotizado por el bosque que apenas noté que solo había árboles y arbustos hasta donde alcanzaba la vista, un mar verde sin fin. Pero a medida que me adentraba más, el sendero comenzaba a desvanecerse. Se hacía más difícil distinguir dónde estaba el camino. Debería haber estado preocupado, pero no lo estaba.
Estaba demasiado cautivado por la naturaleza, demasiado confiado en mi habilidad para encontrar el camino de regreso. Fue un descuido que pronto lamentaría. Poco sabía que mi aventura estaba a punto de tomar un giro, llevándome a un descubrimiento que transformaría mi tranquila escapada en una noche de terror indescriptible. Después de lo que pareció horas de caminata, me di cuenta de que el canto de los pájaros y el crujido de las hojas eran mis únicos compañeros en mi viaje. El sendero, que había comenzado tan claro y definido, ahora parecía un vago recuerdo. Recuerdo haber pensado que esto es lo que se siente vivir una verdadera aventura mientras avanzaba por el sendero cada vez más impreciso. Los árboles parecían acercarse más entre sí, sus ramas entrelazándose arriba, proyectando sombras intrincadas en el suelo. Cada paso que daba parecía llevarme más profundo a un mundo inexplorado. Era emocionante y, admitámoslo, un poco aterrador. La emoción de la exploración se mezclaba con un creciente sentido de aislamiento. Revisé mi teléfono para ver la hora y me di cuenta de que había pasado un par de horas desde que dejé mi coche. Me detuve un momento para absorber la pura belleza y tranquilidad del bosque. La luz del sol que se filtraba a través de las hojas pintaba el suelo con un mosaico de luz y sombra. No pude evitar sentirme pequeño entre los imponentes árboles, cada uno pareciendo guardar siglos de secretos. A medida que continuaba, el sendero se volvía cada vez más elusivo. El sendero, una vez obvio, ahora parecía un rompecabezas, conmigo intentando juntar sus fragmentos. El suelo estaba desigual, cubierto de hojas caídas y ramas. Tenía que tener cuidado de no tropezar con las raíces ocultas. En ese momento me golpeó la realidad. Podría estar perdiéndome. La confianza inicial que había sentido estaba siendo lentamente reemplazada por una creciente incertidumbre. Debería haber traído un mapa o al menos haber marcado mi camino, pensé. Decidí que lo mejor sería volver, esperando encontrar la parte más definida del sendero. Pero apenas 5 minutos en mi viaje de regreso, algo captó mi atención, algo tan inesperado que me detuvo en seco. Allí, en medio del denso follaje, había una cabaña. Era extraña, casi fuera de lugar. La madera estaba desgastada y la estructura se inclinaba ligeramente hacia un lado, como si llevara el peso de historias no contadas. Mi primer pensamiento fue confusión. No la había notado en mi camino hacia adentro. ¿Cómo podría haber pasado por alto algo tan significativo? Luego una ola de inquietud me invadió. La cabaña tenía un aura espeluznante, como si estuviera escondiendo algo siniestro dentro de sus paredes. La curiosidad venció a mi aprensión y me acerqué lentamente a la cabaña. No había puerta, solo una entrada abierta que parecía invitarme. Al asomarme, vi que estaba desordenada, llena de lo que parecían años de basura acumulada. Latas viejas, pedazos de tela rasgados y escombros indescriptibles cubrían el suelo. Cuanto más tiempo estuve allí, mirando al interior sombrío de la cabaña, más se erizaban los pelos en la nuca. Algo sobre este lugar se sentía mal, profundamente inquietante. No pude sacudirme la sensación de que no estaba solo, que había ojos observándome desde las sombras. Di un paso atrás, listo para dejar atrás este lugar espeluznante, cuando un fuerte golpe resonó desde el interior de la cabaña. Mi corazón saltó a la garganta. Al girarme vi una figura emerger de detrás de una pared dentro de la cabaña. Era un hombre de mediana edad con ropa tan rasgada y sucia que parecía mezclarse con el entorno. Su rostro estaba curtido por el clima y sus ojos tenían una mirada inexpresiva que me enviaba escalofríos por la espina dorsal. Tartamudeé una disculpa nerviosa, mi voz apenas un susurro, y rápidamente me di la vuelta para irme. Mientras me alejaba, no pude evitar mirar atrás. El hombre todavía estaba allí, observándome con esa misma mirada espeluznante e inmutable. Un nudo de miedo se instaló en mi estómago mientras me apresuraba de regreso al sendero, la imagen de la mirada inquietante del hombre grabada en mi mente. Lo que no sabía era que esto era solo el comienzo de una noche que pondría a prueba mi coraje y atormentaría mis recuerdos durante mucho tiempo. Cada momento grabado en mi memoria como una pesadilla. El bosque, con sus árboles densos y peligros ocultos, quedaba atrás ahora, pero el miedo persistía, un recordatorio constante de lo que había experimentado. Mientras caminaba, los eventos de la noche se repetían en mi mente. El rostro del hombre, cómo me había mirado a través de la tienda de campaña, era todo en lo que podía pensar. ¿Quién era?
¿Qué quería? Preguntas que giraban en mi cabeza, sin respuesta e inquietantes. Sentí una mezcla de alivio y desasosiego. Estaba a salvo, pero el misterio de esa noche probablemente nunca se resolvería. Alcanzar mi coche fue un enorme alivio. Lancé mi mochila al asiento trasero y no perdí un momento antes de alejarme conduciendo del bosque. El sol estaba completamente levantado ahora, lanzando un cálido resplandor sobre el paisaje, pero la belleza de la luz matutina no podía borrar la oscuridad de la noche anterior. El viaje a casa fue un borrón. Mi mente aún estaba en el bosque, reviviendo el terror del rostro del hombre apareciendo en mi tienda. Sabía que había tenido suerte de escapar, pero la sensación de ser observado, de ser cazado incluso, se adhería a mí como una segunda piel. Una vez en casa me encontré incapaz de hablar sobre lo ocurrido. Quería olvidar, empujar los recuerdos lejos, pero persistían, atormentando mis pensamientos. Seguía preguntándome sobre el hombre de la cabaña, sus razones para estar allí y qué podría haber pasado si no me hubiera despertado cuando lo hice. El sueño no llegaba fácilmente en las noches siguientes. Cerraba los ojos y me encontraba de vuelta en el bosque, el rostro del hombre acechando en la oscuridad. La seguridad y el confort de mi propia cama no podían protegerme de los recuerdos. Me di cuenta de que esta experiencia me había cambiado. Había mostrado un lado del mundo y de mí mismo que no podía ignorar. Había ido al bosque buscando una aventura, una conexión con la naturaleza, un poco de soledad, pero en cambio encontré miedo y peligro, un encuentro con algo inexplicable y aterrador. La naturaleza salvaje, que siempre había visto como un lugar de paz y belleza, ahora tenía un sentido de amenaza en mi mente. El encuentro en el bosque me hizo reconsiderar mi deseo de soledad. Me di cuenta del valor de estar rodeado de otros, de no dar por sentada la seguridad. Mi perspectiva sobre la vida y el mundo que me rodea había cambiado. Ya no anhelaba el aislamiento del bosque, sino que encontraba consuelo en lo familiar, en la presencia de personas. Nunca regresé a ese bosque, ni intenté otra excursión de campamento en solitario. La experiencia había dejado una profunda huella en mí, un recordatorio de la imprevisibilidad de la naturaleza y lo desconocido. Aprendí que algunas aventuras vienen con riesgos, y que algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. Desde entonces, abordé la vida con nueva cautela, un respeto por lo desconocido. El bosque y sus secretos permanecerían justo eso, un capítulo en mi vida que estaba cerrado pero nunca olvidado. Durante la secundaria mi casa era especial no por su tamaño o color, sino por el vasto y extenso patio trasero que parecía extenderse interminablemente hacia un denso y acogedor bosque. Este bosque fue el telón de fondo de mis aventuras infantiles. Era un lugar de misterio y emoción, un parque natural donde mis amigos y yo pasábamos incontables horas. Como niños, corríamos a través de esos bosques, nuestra risa resonando entre los árboles. Jugábamos al escondite, construíamos fuertes e imaginábamos ser exploradores cartografiando territorios desconocidos. Siempre había una pequeña sensación de peligro al acecho en los rincones sombríos del bosque, pero solo añadía a la emoción. Nos sentíamos como reyes de nuestro propio dominio salvaje, intrépidos y libres, pero a medida que crecíamos el bosque perdía su encanto. La secundaria trajo nuevos intereses y distracciones. Los videojuegos, los deportes y los deberes reemplazaron nuestras escapadas por el bosque. El bosque se convirtió en nada más que una vista pintoresca desde la ventana de mi habitación, sus misterios y aventuras olvidados. Eso cambió una tarde perezosa durante mi penúltimo año, cuando estaba tumbado en el sofá pasando canales sin rumbo fijo, y Thomas, mi mejor amigo desde el jardín de infancia, vino a visitarme. Thomas era el tipo de chico que siempre tenía ideas locas, y ese día no fue diferente. ¿Recuerdas cómo jugábamos en el bosque?, preguntó con un brillo nostálgico en sus ojos. Sí, parece que fue hace una eternidad, respondí, no muy seguro de a dónde quería llegar con esto. Deberíamos volver, como esta noche. ¿No sería increíble acampar allí?, sugirió Thomas. Su sugerencia me tomó por sorpresa. Acampar, nunca habíamos hecho algo así. La idea parecía imprudente, tal vez incluso un poco tonta. Sin embargo, mientras lo pensaba, la emoción comenzó a burbujear dentro de mí. El bosque había sido nuestro país de aventuras infantiles, y la idea de revisitarlo despertó algo dentro de mí, un anhelo por los días despreocupados y la emoción de un pequeño peligro.
Nuestro plan evolucionó rápidamente de un simple paseo por el bosque a una excursión de campamento de una noche. Thomas mencionó que sus padres tenían una vieja tienda de campaña que podríamos usar, así que, con un sentido de aventura reavivado, caminamos hasta su casa para recuperarla. Debo mencionar aquí que ni Thomas ni yo teníamos experiencia real en acampar. Nuestra preparación fue ridículamente inadecuada. Empacamos una bolsa con bocadillos, botellas de agua y un cargador portátil para teléfonos, nuestra idea de equipo esencial para acampar. No se nos ocurrió llevar cosas como una linterna adecuada o un mapa. A medida que el sol comenzaba a ponerse, nos adentramos en el bosque. Nuestros pasos crujían sobre las hojas secas y el familiar olor a tierra del bosque llenaba mis pulmones. Por un momento, se sintió como volver atrás en el tiempo. La emoción era palpable entre nosotros. Estábamos embarcándonos en una nueva aventura, un retorno a nuestra infancia pero con la independencia de nuestros años adolescentes. Sin embargo, nuestra nostalgia pronto fue desafiada por la realidad. La linterna que trajo Thomas era patética. Una luz tenue y parpadeante que apenas cortaba la oscuridad. Era suficiente para evitar que tropezáramos con las raíces, pero poco más. El tramo inicial de nuestro viaje estuvo lleno de charlas y risas, recordando nuestras travesuras infantiles. Pero a medida que la noche envolvía el bosque, nuestra conversación disminuyó. La oscuridad parecía tragarse los sonidos a nuestro alrededor, reemplazándolos con un silencio inquietante. Recuerdo haber sentido un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire nocturno. Era la emoción del peligro, el tipo que solíamos anhelar como niños, pero ahora se sentía real, tangible y un poco inquietante. Después de aproximadamente 30 minutos de caminata, los árboles densos dieron paso a una sección abierta de césped. Era tan buen lugar como cualquier otro para establecer el campamento. Thomas, siempre optimista, lo declaró perfecto mientras luchaba con la tienda de campaña bajo el débil haz de la linterna. No pude evitar sentir un toque de arrepentimiento. Lo que había comenzado como una idea divertida e impulsiva, se estaba convirtiendo rápidamente en una empresa incierta y quizás incluso tonta. Pero ya no había vuelta atrás. Estábamos aquí, en el corazón del bosque que una vez gobernamos como niños intrépidos, solo que ahora la oscuridad parecía más profunda, el silencio más ominoso. Mientras luchábamos con la tienda, cada ruido en los arbustos, cada chasquido de una rama, parecía una advertencia. Poco sabíamos que nuestra noche estaba a punto de tomar un giro aún más inquietante. La oscuridad del bosque era un contraste marcado con el crepúsculo que se desvanecía mientras Thomas y yo nos adentrábamos más en el bosque. Nuestras risas y bromas anteriores se habían calmado, reemplazadas por una tensa anticipación. El débil haz de la linterna hacía poco para cortar la noche, proyectando sombras extrañas que bailaban justo más allá de nuestra vista. Cada sonido parecía amplificado, cada crujido en la maleza una causa de alarma. A medida que avanzábamos, no pude evitar la sensación de estar siendo observado. El bosque, que una vez fue un patio de juegos familiar, ahora se sentía extranjero e intimidante. Recordé las historias que solíamos contarnos de niños, historias de criaturas misteriosas y viajeros perdidos. En aquel entonces, eran solo cuentos, pero ahora, en el corazón de este oscuro y silencioso bosque, se sentían inquietantemente reales. Deberíamos haber traído una mejor linterna, murmuró Thomas rompiendo el silencio. Su voz, normalmente tan llena de confianza, tenía un matiz de inquietud. Asentí, apretando la correa de mi mochila más fuerte. Ambos comenzábamos a darnos cuenta de que nuestra aventura podría haber sido un poco demasiado impulsiva. Finalmente, después de lo que parecían horas pero probablemente solo fueron unos 30 minutos, encontramos un lugar que parecía adecuado para acampar. Era un pequeño claro rodeado de árboles que se erguían como centinelas silenciosos en la oscuridad. El césped era suave bajo los pies, un pequeño consuelo en un entorno por lo demás desalentador. Montar la tienda fue otro desafío. Las instrucciones parecían fáciles, pero en la oscuridad, con solo una linterna débil y nuestra limitada experiencia, se sentía como una tarea hercúlea. Nos enfrentamos a los postes y la tela con movimientos torpes y descoordinados. Cada pocos minutos nos deteníamos, asustados por un ruido repentino o un crujido en los arbustos. Te juro que si un oso sale de la nada te culpo por esto, bromeé nerviosamente tratando de aligerar el ambiente. Thomas soltó una risa pero fue de corta duración.
Ambos sabíamos que la posibilidad de encontrar vida silvestre era real, y el pensamiento no era reconfortante. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente logramos que la tienda de campaña se mantuviera en pie. Estaba torcida y la tela se hundía en algunos lugares, pero era un refugio del desconocido, de la oscuridad que parecía presionarnos desde todos los lados. Exhaustos nos arrastramos al interior, cerrando con cremallera la entrada. La tienda se sentía como un santuario, aunque frágil. Nos sentamos en silencio, escuchando los sonidos del bosque. Hubo momentos en que todo estaba extrañamente quieto y luego, de repente la noche cobraba vida con el chirrido de los grillos o el ulular lejano de un búho. Fue en uno de esos momentos de silencio que lo escuchamos. El sonido inconfundible de pasos. Eran lentos, deliberados, inconfundiblemente humanos. Mi corazón latía fuerte en mi pecho y pude ver cómo los ojos de Thomas se agrandaban en la luz tenue. ¿Escuchaste eso?, susurró. Asentí, incapaz de encontrar mi voz. Escuchamos conteniendo la respiración, mientras los pasos parecían rodear nuestro campamento. No eran apresurados ni agresivos, pero su ritmo constante y medido de alguna manera era más aterrador. ¿Quién caminaría por el bosque a esta hora? Los pasos se desvanecieron y luego se detuvieron por completo. El silencio que siguió fue sofocante. Nos quedamos allí, congelados, sin atrevernos a movernos o hablar. La realidad de nuestra situación de repente era muy clara. Estábamos solos, desprevenidos y vulnerables en el vasto y oscuro bosque. Esa noche, el bosque ya no se sentía como nuestro antiguo patio de juegos. Se había transformado en un lugar de incertidumbre y miedo, donde cada sombra albergaba una amenaza y cada sonido era una advertencia. Mientras estábamos sentados allí en nuestra tienda inclinada, la emoción de la aventura fue reemplazada por un creciente sentido de pavor, y no pude evitar preguntarme si venir aquí había sido un terrible error. La oscuridad fuera de nuestras tiendas parecía presionar contra la tela, un recordatorio tangible de nuestra vulnerabilidad. Dentro, Thomas y yo nos sentamos en silencio. El único sonido era nuestra respiración entrecortada y el ocasional crujido del nylon mientras nos movíamos. La linterna, ahora colocada entre nosotros, emitía una luz débil y parpadeante. Su haz era débil contra la abrumadora negrura de la noche. Cada pequeño ruido parecía amplificado en el silencio del bosque. El viento susurraba entre los árboles. Un sonido que alguna vez fue reconfortante, pero que ahora parecía una advertencia. No podía sacudirme la sensación de que no estábamos solos. Mi imaginación, alimentada por las historias que solíamos contarnos de niños, conjuraba imágenes de figuras sombrías acechando justo más allá de nuestra vista. El encuentro anterior con los pasos nos había dejado en alerta. Eran demasiado deliberados, demasiado humanos para ser cualquier animal del bosque. Intenté convencerme de que podría haber sido un ciervo u otra criatura inofensiva, pero el ritmo bipedal constante de los pasos resonaba en mi mente, negándose a ser desestimado. Thomas rompió el silencio. ¿Crees que hay alguien ahí fuera? Su voz era apenas un susurro impregnado del miedo que sentía resonando en mi propio pecho. No lo sé, admití, pero es extraño, ¿verdad? ¿Por qué alguien estaría aquí fuera a estas horas? Consideramos las posibilidades. Quizás otro grupo de campistas, un guardabosques o algo más siniestro. Lo desconocido era más aterrador que cualquier respuesta definitiva. A medida que avanzaba la noche, la tensión en la tienda era palpable. Hablábamos en tonos apagados. Nuestra conversación giraba en torno a qué deberíamos hacer. Irse parecía la opción obvia, pero la idea de aventurarnos en el oscuro y desconocido bosque era desalentadora, así que nos quedamos atrapados por nuestro propio miedo. El bosque parecía cobrar vida a veces y luego caía en un silencio inquietante. En uno de esos momentos de quietud, los pasos regresaron. Al principio eran distantes, pero gradualmente se acercaban más. Mi corazón latía acelerado y podía ver cómo el rostro de Thomas palidecía en la luz tenue, sus ojos abiertos de miedo. Esta vez, los pasos no rodeaban nuestro campamento. Se detuvieron abruptamente en algún lugar cercano. El silencio que siguió fue opresivo. Afiné el oído, tratando de captar algún sonido, pero no había nada. Era como si quienquiera o lo que fuera que estuviera allí hubiera desaparecido en el aire. Nos quedamos sentados, paralizados, sin atrevernos a movernos o emitir sonido alguno. Los minutos pasaban,
cada uno pareciendo extenderse infinitamente. La tensión era insoportable. Quería gritar, correr, hacer cualquier cosa menos quedarme ahí sentado en ese silencio sofocante. Eventualmente, Thomas alcanzó la linterna. «Deberíamos verificar», dijo, su voz apenas audible. Asentí, la boca seca. La idea de desabrochar la tienda y mirar hacia la oscuridad era aterradora, pero no saber era peor. Con una mano temblorosa, Thomas desabrochó la tienda. El aire fresco de la noche entró de golpe, llevando consigo el olor terroso del bosque. Nos asomamos, el haz de la linterna cortando la oscuridad, pero no había nada, solo árboles y sombras en la noche. Cerramos la tienda de nuevo, la sensación de inquietud aún aferrada a nosotros. Ninguno de los dos habló, solo nos sentamos allí, escuchando los sonidos de la noche, cada uno un recordatorio de nuestro aislamiento y vulnerabilidad. Esa noche cada crujido de una rama, cada susurro de las hojas, se sentía como una amenaza. Éramos intrusos en un mundo que no nos quería, rodeados por una presencia invisible que observaba y esperaba. La aventura que habíamos buscado no se encontraba por ningún lado, reemplazada en cambio por un miedo primal que se aferraba a nosotros tan tangible y sofocante como la oscuridad misma. La noche en el bosque se hizo más profunda, más fría y más inquietante con cada hora que pasaba. Thomas y yo, acurrucados en nuestra tienda mal construida, éramos un manojo de nervios en bruto. La sensación de ser observados, de una presencia invisible acechando justo más allá del frágil refugio de nuestra tienda, era abrumadora. No podíamos sacudirnos la sensación de que algo o alguien estaba allí afuera, en la oscuridad. Después de lo que pareció una eternidad de estar sentados en silencio, interrumpido ocasionalmente por un susurro o crujido lejano, Thomas susurró: «No podemos quedarnos aquí toda la noche». Sabía que tenía razón, pero la idea de salir al desconocido era aterradora. Sin embargo, la idea de permanecer en nuestro estado vulnerable, atrapados dentro de la tienda, era igualmente desalentadora. Con un suspiro profundo, tomamos la decisión de enfrentar lo que fuera que estuviera allí afuera. Desabrochando la tienda, salimos a la fría noche. El aire fresco rozó mi piel, erizando la piel de gallina. El bosque era una vasta extensión de oscuridad, los árboles como centinelas silenciosos observándonos. Nuestra débil linterna parecía aún más inadecuada al aire libre. Apenas penetrando la densa negrura, nos sentamos cerca uno del otro, nuestras espaldas contra la tienda, tratando de cubrir tanto área como fuera posible con nuestra luz limitada. Nuestra conversación era mínima, nuestros sentidos agudizados ante cada sonido y movimiento a nuestro alrededor. Tratamos de convencernos mutuamente de que probablemente era solo un animal o nuestra imaginación desbocada. Pero el miedo, una vez arraigado, era difícil de sacudir. Entonces sucedió. El mismo sonido que habíamos oído antes, el sonido inconfundible de pasos, comenzó en la distancia. Esta vez se acercaban. Cada paso parecía deliberado, medido. Mi corazón latía aceleradamente y podía sentir la tensión de Thomas reflejando la mía mientras los pasos se acercaban. La noche parecía hacerse aún más silenciosa, como si el propio bosque contuviera la respiración. El sonido se detuvo abruptamente, dejando un silencio ensordecedor a su paso. Forzamos la vista en la oscuridad. El haz de la linterna temblaba en la mano de Thomas. El silencio se prolongó y luego, de repente, los pasos se reanudaron, pero no se alejaban. Venían directamente hacia nosotros. El pánico me invadió. Mi mente corría con pensamientos de quién o qué podría estar acercándose a nosotros en medio de la noche, en medio del bosque. Thomas apuntó la linterna en la dirección del sonido, pero fue en vano. La luz no alcanzaba a penetrar la espesa oscuridad. Los pasos continuaron, lentos y constantes, hasta que estuvieron alarmantemente cerca. Podíamos oír el leve sonido de la respiración justo más allá del alcance de nuestra luz. Paralizados por el miedo, nos quedamos allí sentados, mirando fijamente al vacío, esperando que algo emergiera de las sombras, pero no ocurrió nada. La respiración se detuvo y hubo un momento en que la tensión alcanzó su punto máximo. Un momento en que sentí que cualquier cosa podría suceder. Luego los pasos comenzaron a alejarse. El sonido se hizo más y más débil hasta que desapareció por completo, dejándonos solos en el silencio una vez más. No hablamos, no era necesario. La decisión fue tácita pero mutua, teníamos que irnos.
Desmantelamos apresuradamente la tienda. Nuestros movimientos eran frenéticos y descoordinados. La adrenalina corría por mis venas, impulsándome hacia adelante mientras agarrábamos nuestras cosas y huíamos a través del bosque. El viaje de regreso fue un borrón, una escapada desesperada de un terror invisible. Tropezábamos y caíamos sobre raíces y ramas. Nuestro único pensamiento era poner tanta distancia como fuera posible entre nosotros y el bosque. El bosque, una vez un lugar de aventura y maravilla, se había convertido en una pesadilla. Cuando emergimos en una calle vecina, lejos de donde habíamos planeado salir, la realidad de nuestra situación se hizo evidente. Habíamos sido asustados, amenazados por algo que ni siquiera podíamos ver. Los eventos de la noche fueron una dura lección sobre la imprudencia y el miedo, una que nos acompañaría durante mucho tiempo. Exhaustos, sacudidos y empapados en un sudor frío, Thomas y yo finalmente salimos del bosque, encontrándonos en una calle vecina. La sensación surrealista de estar de vuelta en los alrededores familiares, pero de alguna manera alienígenas de nuestro vecindario, contrastaba fuertemente con la oscura opresión de la que acabábamos de huir. Nuestros corazones aún latían fuertemente en nuestros pechos. Nuestras respiraciones llegaban en jadeos entrecortados, mientras intentábamos procesar lo que acababa de suceder. Caminamos en silencio hacia mi casa. Las luces de la calle proyectaban largas sombras inquietantes que nos hacían sobresaltarnos. Cada sonido, cada movimiento a nuestro alrededor era una amenaza potencial. Nuestras mentes aún estaban atrapadas en el bosque, en el terror de lo desconocido. Llegar a mi casa se sintió como cruzar a un santuario. Las paredes familiares, el suave resplandor de las luces, todo parecía increíblemente reconfortante después de la noche que habíamos soportado. Entramos directamente a mi habitación, sin querer despertar a mis padres y tener que explicar nuestro estado desaliñado y apanicado. Una vez dentro, nos sentamos en el suelo, nuestras espaldas contra mi cama. La seguridad de mi habitación hizo poco para aliviar el nudo de miedo que se había asentado en nuestros estómagos. Hablamos en tonos apagados sobre lo que había ocurrido, cada uno tratando de dar sentido a la situación. ¿Quién crees que era?, preguntó Thomas. Su voz aún llevaba un temblor de miedo. No lo sé, respondí, pero era alguien, ¿verdad? No pudo haber sido, quiero decir, no era algo más. Debatimos las posibilidades, desde un bromista hasta una persona sin hogar o quizás un cazador, pero ninguna de las teorías parecía encajar con la forma deliberada en que los pasos se nos acercaron. Luego se detuvieron justo fuera de la vista, y la manera inquietante en que se retiraron. Todo era demasiado extraño, demasiado aterrador. La noche se prolongó y ninguno de nosotros pudo dormir. Cada pequeño ruido nos hacía saltar, un recordatorio de la presencia no vista en el bosque. La aventura que habíamos buscado resultó ser una pesadilla, una para la cual ninguno de nosotros había estado preparado. A medida que amanecía, los primeros rayos de sol se filtraban por mi ventana. Los eventos de la noche comenzaron a sentirse como un mal sueño lejano, pero el miedo, la sensación de ser observados persistía. Jamás volveremos a hacer eso, dijo Thomas mientras mirábamos el amanecer. Era una afirmación, no una pregunta, y asentí en acuerdo. La experiencia había cambiado algo en ambos. El bosque, una vez un lugar de maravilla y aventura, ahora era una fuente de miedo. Habíamos buscado una emoción, un sabor del peligro, pero encontramos más de lo que esperábamos. En los días siguientes, no pude deshacerme de la sensación de inquietud. Evité el patio trasero. La vista de la línea del bosque traía de vuelta recuerdos de esa noche. Me preguntaba sobre el extraño no visto, sobre lo que podría haber pasado si hubieran decidido entrar en la luz. El misterio de quién o qué estaba en el bosque esa noche permaneció sin resolver. Una pregunta inquietante que persistía en mi mente. Aprendí una valiosa lección sobre la imprudencia y los peligros reales que acechan en las sombras de la aventura. En cuanto al bosque, permaneció intacto, una presencia silenciosa y meditabunda en el borde de mi patio trasero, un recordatorio de la noche en que nuestra búsqueda de aventura se convirtió en un encuentro escalofriante con lo desconocido.